En lo profundo del corazón de África, donde la sabana se tiñe de rojo al atardecer y el viento lleva consigo secretos que hielan la sangre, hay historias que los humanos prefieren no contar. Relatos tan brutales, tan desgarradores, que incluso los más valientes prefieren mirar hacia otro lado. Pero entre esos susurros ocultos en las grietas del tiempo, hay uno que se niega a desaparecer. Uno que fue registrado por cámaras y que todavía hoy causa escalofríos. Aquella mañana comenzó como cualquier otra. El sol se alzó dorado sobre los pastizales y los animales salieron de sus guaridas, ajenos al horror que estaba por desatarse. Nadie en kilómetros a la redonda podía imaginar que estaban a punto de presenciar un acto de violencia tan feroz, tan despiadado, que quedaría grabado para siempre en la historia de la naturaleza salvaje, un suceso que haría temblar incluso a los más experimentados exploradores. No se trató de una simple cacería, ni de un conflicto territorial común entre felinos. Lo que ocurrió aquel día fue una masacre liderada por los reyes de la sabana, pero con un comportamiento que los expertos aún no pueden explicar por completo. Fue instinto. Fue venganza, fue locura. Las imágenes hablan por sí solas, y lo que muestran es algo que muy pocos han tenido el coraje de ver hasta el final. En este video te llevaremos paso a paso a través de los hechos que sacudieron a toda una región. Revelaremos lo que sucedió realmente, quiénes estuvieron involucrados y cómo un grupo de leones cruzó los límites de lo que se considera comportamiento natural. Pero antes de que descubras la verdad, quiero hacerte una advertencia. Esta historia no es para cualquiera. Es intensa, cruda y completamente real. ¿Tú qué crees que pudo provocar tal ataque? ¿Fue una amenaza, un error o simplemente el despertar de algo más oscuro en el corazón de los leones? Escribe tu teoría en los comentarios mientras avanzamos. Tal vez, cuando llegues al final, tu visión de estos animales haya cambiado para siempre. El lugar parecía ideal. Una llanura amplia, cercada por árboles dispersos, con una pequeña fuente de agua cercana y huellas frescas de vida silvestre. Un grupo de investigadores había llegado desde Europa para documentar el comportamiento nocturno de los grandes felinos. Levantaron sus tiendas, instalaron cámaras térmicas y se comunicaron con la estación base. Todo parecía estar bajo control, pero había algo en el aire, algo que ningún satélite, ningún dron podía detectar. Uno de los guías locales, un hombre llamado Jabari, notó signos que lo inquietaron. Excremento fresco, rastros en zigzag, ramas rotas en direcciones antinaturales. Intentó advertir al equipo que ese terreno no era seguro. «Los leones no pasan por aquí por casualidad», dijo en voz baja, sin querer alarmar. Pero los científicos, confiados en sus dispositivos de seguridad, lo tomaron como simple superstición. Nadie entendió que Jabari no hablaba por miedo, sino por experiencia. Esa noche, la temperatura bajó repentinamente. Las cámaras comenzaron a captar movimientos erráticos a la distancia. Ojos brillando en la oscuridad. Primero uno, luego tres, luego una docena. El silencio se volvió absoluto, como si la sabana contuviera el aliento. Ni los grillos se atrevían a cantar. En el centro del campamento, un investigador escuchó un crujido. Pensó que era el viento, pero cuando se asomó por la cremallera de su tienda, ya era demasiado tarde. El primer rugido no vino solo. Fue una explosión de sonido, seguida de caos puro. Los leones irrumpieron como sombras vivientes, esquivando trampas, ignorando el fuego, saltando sobre las tiendas con precisión quirúrgica. No cazaban por hambre, no se detenían. Atacaban con furia, con rabia, con una inteligencia que parecía coordinada. Los gritos se mezclaron con el crujido de carpas desgarradas.
Era como si hubieran sido estudiados, como si los leones supieran exactamente dónde golpear. Solo 3 personas lograron escapar corriendo hacia el bosque, cubiertos de sangre, descalzos, sin linternas. Jabari fue uno de ellos. Al mirar hacia atrás, lo que vio jamás lo olvidaría. Un león enorme, de melena oscura, de pie sobre una tienda derrumbada, mirando directamente hacia él con una expresión que no era animal, era humana. Y en ese momento supo que ese no era un ataque común, era una advertencia. Al amanecer, el cielo estaba cubierto por una bruma densa que parecía esconder la tragedia de la noche anterior. Un equipo de rescate, alertado por señales de emergencia fragmentadas, llegó al campamento en helicóptero. El piloto, al sobrevolar la zona, no pudo creer lo que veía. Las tiendas estaban completamente destruidas, con rastros de sangre formando líneas extrañas que se extendían más allá del perímetro. No había cuerpos visibles, solo restos y silencio absoluto. Al aterrizar, los rescatistas avanzaron con precaución, armados y en formación cerrada. Lo que encontraron desafió cualquier protocolo conocido. Equipos electrónicos destrozados sin ser robados, mochilas abiertas pero intactas, cámaras arrancadas de sus bases, como si alguien o algo supiera exactamente lo que debía eliminar. No era solo un ataque, era un mensaje. Todo apuntaba a una ejecución selectiva, organizada. ¿Pero por quién? ¿Cómo podían los leones actuar de esa forma? La escena fue documentada por uno de los paramédicos, quien grabó una imagen perturbadora. Sobre una lona, escrita con sangre, una forma que parecía una letra o un símbolo. Los expertos lo analizarían más tarde, y aunque algunos insistieron que era una coincidencia formada por las garras, otros juraban que era una marca intencionada. A partir de ese momento, los rumores se multiplicaron. Se hablaba de una manada alterada genéticamente, de experimentos secretos o incluso de venganza animal. Jabari, el guía que sobrevivió, fue interrogado por las autoridades. Su relato coincidía con las grabaciones recuperadas. Los leones no actuaron como predadores comunes. Atacaron en grupo, con estrategia, rodeando el campamento desde 3 flancos. Algunos empujaban a las víctimas hacia otros. Ninguno rugía mientras cazaban. Solo el león de melena oscura emitió un sonido gutural antes del ataque final. Jabari lo describió como una orden, no una señal animal, una orden. El gobierno local clausuró el área e impuso una zona de exclusión. Las grabaciones fueron confiscadas y clasificadas como sensibles. Sin embargo, algunas imágenes filtradas comenzaron a circular por foros ocultos en Internet, donde usuarios anónimos debatían si el video era real. Aquellos que lo vieron completo afirman que, en un segundo exacto, se pueden contar los ojos brillando en la oscuridad. 13 pares, 13 leones, como si fueran un escuadrón, como si hubieran sido entrenados. En la comunidad local, ese león no era un desconocido. Lo llamaban Inkemba, una palabra en lengua tswana que significa el que regresa con furia. Según los ancianos, se trataba de un macho que había sido herido por cazadores furtivos años atrás y desaparecido misteriosamente en la frontera con una reserva privada. Desde entonces, varios incidentes extraños comenzaron a suceder. Ganado desaparecido, aldeas enteras abandonadas por miedo, y en cada relato, un león de melena negra era visto a lo lejos, observando, esperando. Un zoólogo sudafricano, el doctor Marcel Reyes, viajó hasta la región tras enterarse de los hechos. Él había estudiado durante años casos de comportamiento anómalo en leones machos, pero lo que encontró con Inkemba lo dejó sin palabras. Las huellas eran más grandes que las de un león promedio. Las marcas de mordida en los restos recuperados mostraban una presión fuera de escala.
Marcel comenzó a sospechar que no era solo un león fuerte, sino algo que había evolucionado. Lo más inquietante fue el patrón de movimiento. Las cámaras térmicas que no fueron destruidas mostraban a Ikemba moviéndose entre su manada como si fuera un comandante militar. Él no lideraba por fuerza bruta, sino por estrategia. Era siempre el primero en desaparecer entre los árboles y el último en atacar. Uno de las grabaciones mostró algo imposible. Ikemba observando directamente a una cámara por más de 20 segundos, sin moverse, como si supiera que lo estaban vigilando. Los expertos se dividieron. Algunos insistían en que se trataba de un animal alterado por años de trauma. Otros sospechaban que alguien, algún laboratorio privado, alguna facción secreta, había intervenido con métodos prohibidos. Lo cierto es que los registros de Ikemba databan de hace más de una década. Si realmente era el mismo león, entonces habría sobrevivido mucho más tiempo que un ejemplar promedio en estado salvaje. Y no solo había sobrevivido, había aprendido. Mientras la comunidad científica debatía teorías, los pastores y familias rurales comenzaron a huir. Dejaban sus casas, sus tierras, incluso su ganado. Nadie quería quedarse cerca del territorio marcado por Ikemba. En las noches se escuchaban rugidos lejanos, pero no eran los típicos rugidos que cruzan la sabana. Eran graves, profundos, como cantos de guerra. Y lo más espeluznante, siempre venían de 3 lugares distintos al mismo tiempo, como si Ikemba no estuviera solo. Entre los documentos confidenciales que Marcel logró obtener de manera anónima, uno llamó especialmente su atención. Un informe firmado por una corporación europea con base en Botsuana, dedicada, al menos en papel, a la conservación de fauna salvaje. El archivo mencionaba un proyecto cancelado llamado Operación Umbra, una iniciativa para estudiar patrones de liderazgo en depredadores alfa, pero con métodos nunca antes aprobados por la comunidad científica. El documento mencionaba el uso de estimulación neurológica, aislamiento social prolongado y exposición a entornos artificiales para generar respuestas extremas en leones jóvenes. Todo el experimento había sido desmantelado tras la muerte de 3 animales y la fuga de uno. Adivina cuál, un macho identificado como sujeto 013, con una particularidad genética, su melena negra. Marcel no tardó en unir las piezas. Ikemba no era solo una leyenda rural, era el resultado de un experimento oculto. Durante años se pensó que sujeto 013 había muerto al cruzar un río durante su escape. Pero nuevas pruebas genéticas en restos de saliva hallados en las víctimas del campamento demostraron que ese mismo león había sobrevivido y se había convertido en el depredador más avanzado jamás documentado. Lo más inquietante no era su fuerza ni su resistencia, sino su capacidad para coordinar ataques con precisión quirúrgica y adaptarse a cada nuevo intento de captura. Marcel intentó exponer todo esto a las autoridades, pero fue silenciado rápidamente. Su correo fue intervenido, su laboratorio allanado y sus grabaciones confiscadas. Un oficial de seguridad le advirtió en voz baja: «Aléjese, doctor. Ikemba ya no es un animal, es un secreto de Estado». Sin otra opción, Marcel huyó del país, dejando atrás todo su trabajo. Sin embargo, antes de irse, filtró parte de la información en la red. Esa es la razón por la que tú estás viendo este video. Ahora, organizaciones ambientalistas, militares retirados y hasta medios de comunicación independientes se disputan la verdad. Algunos niegan todo. Otros dicen que Ikemba no fue el único en escapar, que hubo otros sujetos, que hay más leones allá afuera con inteligencia aumentada y sed de venganza.
Lo que comenzó como un experimento se ha convertido en una amenaza sin control. ¿Quién será el siguiente en cruzarse en el camino de estas bestias creadas por el hombre? A casi 100 kilómetros del primer ataque existía una pequeña aldea llamada Kandula, formada por no más de 30 familias. Vivían en paz, criando cabras, sembrando maíz y respetando las antiguas costumbres del lugar. No tenían electricidad constante ni conexión estable con el mundo exterior. Lo último que esperaban era convertirse en el nuevo objetivo de una fuerza tan salvaje como calculadora. Pero una noche sin luna, la tragedia llegó sin previo aviso. Todo comenzó con el silencio. Los perros dejaron de ladrar, los grillos se callaron y el aire se volvió denso, como si algo invisible presionara el pecho de quienes aún estaban despiertos. Luego se escucharon pasos, no de humanos, sino de algo más pesado, más sigiloso. El primer en caer fue el ganado. Los animales fueron encontrados al amanecer, dispuestos en un patrón circular como si hubieran sido ofrecidos. No fue un ataque normal, fue un mensaje. Uno de los ancianos de la aldea, llamado Mateo, afirmó haber visto ojos ardientes en la oscuridad. Dijo que no eran uno ni dos, sino muchos. 13, para ser exactos. Lo describió como una sombra que se movía entre los árboles, pero que nunca dejaba de observar. La comunidad, aterrada, pidió ayuda a las autoridades, pero cuando éstas llegaron no encontraron rastros, excepto una marca en la tierra, una huella de león, más grande de lo normal, con un corte en la garra central. Aquella noche, la tragedia se repitió. Los leones regresaron, pero esta vez no fueron por animales, fueron por personas. Entraron en las casas sin romper puertas, como si supieran por dónde hacerlo. 2 familias enteras desaparecieron sin dejar rastro. No hubo gritos, ni sangre, solo el silencio y las chozas vacías al amanecer. Una cámara artesanal que funcionaba con batería captó la silueta de Inkemba en el borde del bosque, observando, esperando. Desde ese momento, Kandula quedó marcada. Las demás familias huyeron en menos de 24 horas, dejando atrás todo. La aldea se convirtió en un pueblo fantasma. Nadie quería volver. Nadie quería mencionar el nombre del león. Pero en algunos muros aún se podían leer palabras escritas a mano. Él vendrá por todos. Y mientras los medios internacionales ignoraban el caso, las redes empezaron a llenarse de teorías. El segundo ataque ya no dejaba dudas. Algo terrible se estaba gestando. Tras el segundo ataque, ya no fue posible silenciar la verdad. Las imágenes filtradas desde Kandula llegaron a manos de un periodista internacional, quien logró difundir el caso en medios digitales. La presión pública fue inmediata. Gobiernos locales, ONGs de conservación y hasta militares retirados exigieron acción. Se formó entonces la Unidad Especial de Contención Salvaje, UECS, compuesta por expertos en fauna peligrosa, tiradores de élite y rastreadores tribales. Su objetivo era claro: capturar o eliminar a Inkemba. El operativo fue planeado en menos de 72 horas. Usaron drones térmicos, sensores de movimiento, trampas con carne viva y dispositivos de sonido para imitar rugidos. Se instalaron en un radio de 20 kilómetros alrededor de Kandula, dividiendo la zona en cuadrantes. Todo fue calculado. Cada miembro del equipo llevaba un transmisor en el pecho. Se creía que nada podía salir mal, hasta que el silencio regresó. El mismo silencio que había precedido los otros ataques. En la primera noche, 2 drones fueron derribados sin explicación. Las grabaciones solo mostraban una figura moviéndose más rápido de lo que un león debería. Luego, uno de los francotiradores desapareció. Su señal se desactivó de golpe, y cuando fueron a buscarlo, solo hallaron su rifle, cubierto de marcas de garras. El pánico comenzó a filtrarse entre los miembros del equipo.
¿Cómo era posible que un animal burlara un cerco diseñado por humanos con tecnología de punta? Al tercer día, la UX decidió avanzar en formación cerrada hacia el corazón del bosque, donde se creía que estaba la madriguera. Lo que encontraron fue aterrador. Una cueva rodeada de huesos, con símbolos marcados en las piedras, como si algo o alguien hubiese dejado advertencias. Dentro hallaron restos de cámaras, transmisores y pedazos de tela. Inkemba no solo mataba, coleccionaba. Era como si construyera un santuario de terror con sus propias víctimas. La decisión fue inmediata: colocar explosivos y cerrar el acceso. Pero justo antes de activar la carga, uno de los rastreadores tribales, llamado Koyo, gritó que el león estaba cerca. Nadie lo vio, pero todos lo sintieron. El aire se volvió más denso. El viento dejó de soplar y desde lo profundo del bosque un rugido resonó. No como un sonido salvaje, sino como una advertencia clara. La caza había comenzado, sí, pero no por parte de los humanos. La noche cayó como un telón de hierro sobre la selva. Los sensores dejaron de funcionar, las comunicaciones se cortaron y el equipo de la UX quedó incomunicado. Las cámaras térmicas solo mostraban sombras que se movían rápido y de forma coordinada. Fue entonces cuando comprendieron la verdad. Inkemba no solo estaba al tanto del operativo, lo había previsto. Uno a uno, los miembros del equipo comenzaron a ser emboscados, sin tiros, sin gritos, solo la respiración agitada, y luego nada. Koyo, el rastreador tribal, fue el único que logró mantenerse con vida lo suficiente como para contar lo que vio. Dijo que Inkemba no actuaba solo. Había liderado a otros machos y hembras, todos con comportamiento anormal. Atacaban desde varios ángulos, sin emitir sonido, evitando las trampas como si las hubieran estudiado. Según él, fue como ver una batalla entre dos ejércitos, solo que uno de ellos no era humano. Y lo más perturbador, los leones dejaban con vida a quienes se rendían o mostraban miedo, como si supieran lo que hacían. En medio del caos, un grupo de 3 soldados logró acorralar a Inkemba en un claro. Allí ocurrió algo inexplicable. El león no atacó de inmediato, se quedó de pie, observando. Sus ojos brillaban con una inteligencia fría. Los hombres, armados hasta los dientes, dudaron. Y en ese segundo de incertidumbre, Inkemba rugió. Pero no fue un rugido cualquiera. Fue un sonido que retumbó como un trueno, que hizo vibrar la tierra y detener los corazones. Un llamado, una sentencia. De entre la oscuridad surgieron los otros. Una docena de leones, tal como en el primer ataque. Se posicionaron detrás de Inkemba, en formación. Parecían esperar una orden. Los soldados dispararon, pero las balas parecían no ser suficientes. 2 cayeron de inmediato. El tercero, herido, logró lanzar una granada. La explosión iluminó el lugar, pero al disiparse el humo no había cuerpos, solo el cráter, marcas de garras y un silencio tan profundo que dolía. Al amanecer, los helicópteros llegaron. No encontraron rastros de los leones ni del equipo. Solo el transmisor de Koyo, colgando de un árbol, con una nota escrita a mano: no es un animal, es una advertencia. Desde entonces, nadie volvió a entrar a esa selva. Fue declarada zona prohibida. Pero en las noches sin luna, los habitantes de las aldeas vecinas afirman escuchar un rugido lejano, no uno salvaje, sino uno que suena como si estuviera esperando algo. El último rugido aún no ha sido dado. Desde aquella última misión, Inkemba jamás volvió a ser visto, al menos oficialmente. Los registros fueron sellados, las pruebas destruidas y los testigos silenciados. Pero su sombra sigue viva, como una herida abierta en la memoria de quienes lo enfrentaron y sobrevivieron. Algunos dicen que sigue allí, observando desde lo más profundo de la selva. Otros creen que se fue, buscando nuevos territorios,
nuevas víctimas. Pero todos coinciden en algo. Inkemba no era solo un león, era algo más. La historia fue borrada de los medios, catalogada como teoría conspirativa o historia inflada. Pero los rastros no mienten. Aldeas abandonadas, grabaciones perdidas, cuerpos que jamás fueron recuperados. Las marcas están allí, para quien se atreva a buscarlas. Y mientras el mundo continúa girando, hay lugares donde la gente aún teme al silencio, porque saben que el silencio es su señal. La señal de que Inkemba está cerca, en el corazón de la selva africana, donde la ciencia ya no alcanza y la lógica se rompe, nació una leyenda. No por misticismo, sino por horror puro. Un experimento maldito, un rugido que marcó generaciones y un depredador que comprendió el miedo humano mejor que cualquier otra bestia. Este no fue un simple ataque, fue un mensaje, una advertencia de lo que ocurre cuando se juega con la naturaleza y se pierde. Y ahora la pregunta te toca a ti. ¿Crees que Inkemba fue real? ¿Crees que un león puede planear, observar, esperar y decidir a quién perdonar y a quién destruir? ¿O todo fue una mezcla de hechos alterados, miedo colectivo y exageraciones? Escribe tu opinión en los comentarios. Queremos saber tu teoría porque muchas veces las historias más escalofriantes son las que más se acercan a la verdad. Si esta historia te impactó, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí compartimos los relatos más intensos y ocultos del mundo salvaje. No olvides dejar tu like si te gustó este video y compartirlo con alguien que se atreva a escuchar hasta el final. Pero recuerda, si alguna vez escuchas un rugido en la noche, sin luna y sin viento, tal vez ya sea demasiado tarde.